Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, contenta de estar aquí. Me da mucho gusto, un gusto también saludarte. Igualmente, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pues comencemos. Maestra, díganos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy continuaremos con el repaso de las características principales de las culturas mesoamericanas, tal y como lo repasamos la clase anterior. Estos aportes de las culturas y su relación con la naturaleza. Muy bien. Recuerdo que en la clase pasada vimos aspectos generales de los olmecas, mayas y teotihuacanos, ubicándolos en el tiempo y espacio, es decir, en su ubicación geográfica y su periodo, ya fuera preclásico o clásico. Claro, hoy vamos a seguir con la misma dinámica, pero nos enfocaremos en los zapotecas, mixtecas, toltecas y mexicas. Maestra, ¿le parece si iniciamos con los zapotecas y mixtecas? Me parece una excelente idea. Muy bien. Recordemos que a estas dos culturas las podemos ubicar en la misma área cultural, en el área oaxaqueña. Como vemos en la imagen, tenemos el mapa de la página 41 de nuestro libro de historia. Ahora, quiero que vean la zona que está señalada con color amarillo mostaza. Esta área cultural, que hemos llamado como área oaxaqueña, desde tiempos remotos se volvió una zona donde se desarrolló mucho la agricultura, la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Abarcaba lo que actualmente conocemos como el estado de Oaxaca y parte de los actuales estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Los zapotecas aprovecharon las riquezas naturales con las que contaba la región y decidieron fundar la ciudad de Monte Albán sobre un pequeño cerro donde no solo pudieron establecer un lugar propicio para el comercio, sino defenderse de sus rivales. Actualmente podemos ver los restos de Monte Albán a solo 18 kilómetros de la actual ciudad de Oaxaca de Juárez. ¿Cierto, maestra? Así es, tienes toda la razón. Y bueno, ¿qué más nos puede contar sobre los zapotecas? En cuanto a su organización política y social, se organizaron de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos a los gobernantes sacerdotes, quienes dirigían la ciudad. En segundo lugar, estaban los comerciantes que se dedicaban a conseguir recursos que no se podían encontrar cerca de Monte Albán. Recordarán, por ejemplo, que hemos dicho que había un grupo de mercaderes que vivía en Teotihuacán. Un grupo más eran los guerreros, quienes se encargaban de conquistar otros pueblos y conseguir tributos, entre esos alimentos, objetos o vestidos, para satisfacer las necesidades del grupo dominante. Y por último estaban los campesinos y artesanos. Ellos vivían en barrios y tenían diferentes oficios. Algunos se dedicaban a la albañilería, eran pintores, talladores de piedra y alfareros. Otros se dedicaban a la orfebrería o a tejer telas. Con su trabajo mantenían a los demás grupos sociales. Maestra, grupos muy distintos, pero también son muy importantes, ¿verdad? Así es, todos muy importantes. ¿Te acuerdas en qué periodo podemos ubicar a los zapotecas y a los mixtecas? Sí, si mi memoria no me falla, a los zapotecas los ubicamos en el periodo clásico y a los mixtecas en el posclásico. Muy bien, Juan Carlos, exacto. Teniendo en cuenta esto y para poder recordar de mejor manera las culturas mesoamericanas del posclásico, veamos el siguiente video. Muy bien. En el capítulo anterior, Monte Albán, teotihuacanos y los mayas ahora son las grandes culturas. Han consolidado poblados, calendarios y sistemas de numeración. Llegamos al periodo final y a las grandes culturas que atestiguaron la conquista. El posclásico. Recordemos que Teotihuacán, Monte Albán y Tikal eran los centros de poder más importantes. Pero su poderío fue contrarrestado por las ciudades de Gacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila y Uxmal. La lucha de poderes resultó en un fortalecimiento militar. Entre murallas y fortalezas, el incremento de las guerras y el aumento al culto de dioses guerreros. También surgieron nuevas rutas comerciales y sucedió un reacomodo político y social.
Los nuevos pueblos, fundados en territorios estratégicos, buscaban el control de las rutas comerciales, así como el dominio político y militar para someter a los demás. Ser miembro del ejército era una posición de prestigio. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más con escenas de batallas o de dioses devorando corazones. Así aumentó la práctica de los sacrificios humanos y del Zompantli. Monte Albán fue prácticamente abandonada. La población de Teotihuacán se redujo de 150,000 a solo 30,000 habitantes. Al igual que las ciudades mayas, marcadas por rivalidades, los conflictos y la violencia. De esta manera se impusieron las ideas que proclamaban a la guerra como el medio de conquista y el medio de poder. Y es en ese periodo donde ubicamos a los mixtecas. Así es. Recordemos que Monte Albán fue abandonada por los zapotecas por razones que aún se desconocen y fue después cuando llegaron los mixtecas. ¿Y qué más nos puede decir de los mixtecas, maestro? En cuanto a la organización política y social de los mixtecas, tenemos la siguiente. Gobernantes, sacerdotes y nobleza. Estos se dedicaban a ejercer el poder político y religioso de cada reino o señorío mixteco. Por lo general, las familias nobles solo se casaban con otras familias nobles para así no perder el poder. En casi todos los casos, el poder se pasaba de madres, padres y a hijos. En segundo lugar tenemos a los mercaderes, sacerdotes, burócratas y jefes guerreros. Estos ayudaban en la administración y el control de las regiones que estaban bajo el dominio de los gobernantes sacerdotes y nobles, además de que tenían que defender el reino de sus enemigos. En una tercera posición encontramos a las personas libres. Estas tenían sus propias tierras, negocios de artesanía y comercio. Y finalmente personas sin tierra, que eran reclutadas como trabajadores por las personas libres. Eran los que hacían los diversos alimentos y productos de la región. En este grupo ubicamos a los campesinos, pescadores y agricultores. Además estaban los esclavos mixtecos. Eran el sector social más bajo dentro de esta cultura. Convivían con las personas sin tierra, pero tenían menos derechos. Muy bien. Una organización social y política diferente de la que tenían los zapotecas, pero con varias similitudes, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. A diferencia de la época de Monte Albán, cuando solo esta ciudad tenía el control de la región de Oaxaca, los mixtecas vivían en varios reinos y señoríos más pequeños. No hubo una unión tan clara entre los mixtecas. De hecho, los especialistas sugieren que muchas veces tuvieron conflictos entre ellos y por eso nunca tuvieron un poder tan fuerte como el de los zapotecas. Eso lo recuerdo muy bien. Ahora vamos a ver a los toltecas y a los mexicas, los cuales fueron las culturas que sobresalieron durante el periodo posclásico. Para ello, vamos a ver el siguiente video. La búsqueda de nuevos territorios llevó a muchas personas a poblar la zona central de Mesoamérica, donde hubo nuevos asentamientos y pequeños pueblos, mientras Cantona, Cacaxtla y Xochicalco, Tula y Chichén Itzá gozaban de su apogeo. También arribaron habitantes provenientes del norte, a quienes les llamaban los chichimecas. Se asentaron en varios pueblos, aunque el más relevante fue Tula, que se convirtió en la ciudad más importante del centro mesoamericano. Al mismo tiempo ocurrió el despunte de Chichén Itzá en la zona maya. Ambas eran ciudades hermanas que mantenían estrechos lazos comerciales. La ciudad de Tula, o lugar de los tules, se ostentaba como el sitio central del dios Quetzalcóatl. Ahí los gobernantes se consideraban sus descendientes, por eso se les rendía culto. Mientras que los soldados Águila y Jaguar alimentaban al sol mediante la guerra. De esta manera, el poderío de Tula tenía justificaciones divinas y se conectaba culturalmente con otras ciudades gracias a un intenso intercambio comercial. Los pueblos mesoamericanos compartieron símbolos como el águila, el jaguar y las montañas o el movimiento, además del calendario ritual de 260 días. Incluso sus códices narraban pasajes parecidos, como la guerra, sacrificios, alianzas, matrimonios, astros y dioses. Pero Tula sufrió un repentino colapso al ser destruida y abandonada por la división de sus gobernantes. Esto disolvió la unión de los pueblos y dio pie a migraciones que desembocaron en el posclásico tardío. Los chichimecas mexicas y de Xolotl, así como los totolipanecas, acolhuas, tepanecas y otomís, migraron y fundaron nuevos pueblos de la zona central de Mesoamérica: México Tenochtitlán, Tenayuca y Texcoco, Amecameca, Coatlinchán, Azcapotzalco y Xaltocan. Crearon alianzas, fortalecieron sus ejércitos y lucharon entre sí en su pleito por el territorio. Tras varias generaciones, los pueblos centrales crearon ciudades y se alternaron el poder.
Así fue hasta el dominio de los mexicas y la Triple Alianza. Los mexicas fueron un pueblo de origen chichimeca que emigró del norte. Inicialmente se asentaron en Chapultepec, hasta ser expulsados por los tepanecas. Por tanto, se vieron obligados a adentrarse en una zona inhóspita, repleta de serpientes y fango en mitad del lago de Texcoco. Su origen mítico remitía a un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Cuenta la leyenda que partieron de aquel lugar guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli, donde encontrarían una señal que les mostraría su nuevo hogar. Al ver pasmados un águila devorando una serpiente, fundaron México Tenochtitlán. Originalmente, fueron tributarios de Azcapotzalco y participaron con ellos en numerosas batallas contra diversos pueblos. Sin embargo, esta situación concluyó al cabo de la alianza con Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, con la cual derrotaron a Azcapotzalco. México Tenochtitlán tomó el liderazgo y se unió a Texcoco y Tlacopan, dando origen a la Triple Alianza. Así inició el dominio mexica, que creció y se impuso prácticamente en toda Mesoamérica. El área maya fue la única que se sostuvo independiente, aún manteniendo un intenso nexo comercial con todo el centro mesoamericano. Los mexicas fundaron una imponente ciudad bajo el liderazgo de sus tlatoanis, los gobernantes divinos. Ellos se encargaron de expandir su poderío y así forjaron el gran imperio mexica. Tenochtitlán contaba con templos monumentales, construidos por etapas, adornados con esculturas de sus deidades. Tenía una enorme red de plazas y avenidas, acueductos y zonas de cultivo. Rendían culto a muchos dioses, que representaban un orden cósmico basado en fuerzas opuestas que luchaban entre sí, mientras se complementaban para crear los ciclos del mundo, como la vida y la muerte, el frío y el calor, y lo femenino y lo masculino. El orden cósmico y de los dioses estaba sujeto a la influencia del tiempo, y por eso medían diferentes ciclos a partir de dos calendarios, uno de 365 días y otro de 260 días, los cuales eran sincronizados cada 52 años, el tiempo de renovación de cada ciclo. La ciudad, rodeada de agua, comunicaba al exterior a través de canales. Las poblaciones y barrios que pertenecían a su red de influencia otorgaban sus bienes o su trabajo como tributo, y tenían su propia estructura territorial, social y de gobierno, llamada Altépetl. La guerra era crucial para la religión. Dotaba de prisioneros para el ritual del sacrificio, motivado por el culto a Huitzilopochtli. Por eso el Tzompantli exhibía las cabezas de los prisioneros muertos. El dominio sobre otros pueblos y ciudades mediante la guerra pudo asegurar los tributos y riquezas para Tenochtitlán, que recibía artículos de gran valía de territorios recónditos, además de poseer una red comercial sumamente extensa. Ahora viene a mi memoria la cultura tolteca. ¿Puedo compartirles lo que recuerdo? Por supuesto, adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, recuerdo que los toltecas se ubicaron en el área cultural del Altiplano Central, que es la zona coloreada de verde en el mapa del libro de texto de historia de cuarto grado que tenemos en la página 41. Podemos observar que, recordando las clases de geografía, esta área cultural abarca lo que actualmente conocemos como Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y otros estados de la actual división política del país. Fue en esta área cultural en la que los toltecas fundaron la famosa ciudad de Tula. Muy bien, Juan Carlos, lo recuerdas perfectamente. Sí, en esa misma zona en la que el altiplano central, se ubicaban también los mexicas. Así es, pero primero terminemos con los toltecas y después vayamos con los mexicas, ¿te parece? Me parece perfecto, maestra. Prosigo entonces con los toltecas. Adelante. Muy bien. Bueno, en relación a su organización política y social, los toltecas, como otras culturas del posclásico, fueron un pueblo que le daba mucha importancia a la guerra y a los soldados. Así es, como los atlantes de Tula lo demuestran. Ah, maestra, ¿se acuerda de don Leopoldo y Cupertino que nos contaron de los atlantes de Tula? ¿Qué le parece si los escuchamos de nuevo? Me parece muy bien. Muy buena idea. Vamos a verlos. Vamos. Triste estoy, no puedo creer lo triste que estoy. Hace mucho que no estaba tan triste. ¡Hola, don Leopoldo! ¿Qué pasó, Cupertino, hombre? ¿Cómo te va? Ay, pues muy mal, la verdad. Estoy bien triste, don Leopoldo. Ay, pero no me digas eso, Cupertino. Pues, ¿qué te pasó, mano? Ay, pues es que mi papá me acaba de decir que quiere llevarme a ver a los atlantes. Oye, pero
tendrías que estar feliz, mano. Ir a ver a los Atlantes está padrísimo. Yo que tú estaría, pero brincando de alegría. Pues sí estoy brincando, pero de tristeza, don Leopoldo. Es que a mí no me gusta el fútbol. ¿Qué? Pero, no, Cupertino. Pero usted está muy equivocado, hombre. ¿Por qué? No, tu papá te quiere llevar a ver a los Atlantes de Tula. Sí, eso me dijo, los Atlantes de Tula. Ay, No, pues no tiene nada que ver con el fútbol. ¿No? Ahí lo que se jugaba pues era el juego de pelota, pero no el fútbol. Mira, Tula es una ciudad prehispánica, ¿sí? Que junto a Teotihuacán y Tenochtitlan, pues fue uno de los más grandes centros urbanos del altiplano central de Mesoamérica. La ciudad tuvo una larga vida de casi 4 siglos. En su momento máximo de apogeo, de hecho, hacia el año 1000, era aproximadamente la ciudad más grande de Mesoamérica. ¿la más grande? Con una extensión de casi 16 kilómetros cuadrados. ¡Uy, sí estaba grande, don Leopoldo! Bueno, pues fíjate que los famosos Atlantes pues son unos cuates de piedra, pero enormes, padrísimos, que se encuentran actualmente, ¿sí?, en la parte superior del templo de Tlahuizcalpantecutli. ¿Tlahuizcalpantecutli? ¡Ay, don Leopoldo, ese parece tarbalenguas! Bueno, pues es padrísimo, porque pues la cultura tolteca pues tuvo una enorme influencia, primero de los teotihuacanos y después ellos en los mexicas, ¿sí? Y pues pese al clima semiseco que caracteriza la región y que se puede todavía observar en el lugar, pues todavía puedes encontrar los caminos que conducen a la zona arqueológica, ¿no? Los cuales están repletos de cactáceas, ¿no? Está el río Tula, que permitió el desarrollo de la agricultura, ¿no? Entonces, es un viaje, pero que no se debe perder uno. No me diga, don Leopoldo, pues ahora sí que estoy saltando de gusto. ¡Qué padre! Ahora sí ya le voy a los Atlantes. Digo, ya voy a ver a los Atlantes. ¡Ay, papá, llévame a ver a los Atlantes! Bueno, a mí lo que me gusta es el béisbol, man. Le voy a los Olmecas de Tabasco. A mí también me gusta el béisbol, pero yo le voy a los Tomateros de Culiacán. Y bueno, no nos desviemos de tema, ¿verdad, maestra? Perdón. Tula, como bien nos cuenta don Leopoldo, fue una ciudad importantísima y la guerra era un punto central en su cultura. Los toltecas fueron un pueblo guerrero que, a diferencia de culturas como la teotihuacana o la zapoteca, tenían una teocracia militar. Es decir, que los gobernantes, además de ser importantes para su religión, eran los líderes militares y tenían que conquistar más pueblos y conseguir más tributos. Como ellos, los sacrificios humanos se volvieron más frecuentes y más relevantes. Muy bien, Juan Carlos. Ahora vayamos a ver los aspectos generales de la cultura mexica. Tal y como podemos ver en nuestro libro de texto gratuito de historia en la página 41, la zona que está señalada con color verde es la conocida en el estudio de Mesoamérica como Centro de México o Altiplano Central. Y tal y como lo señaló Juan Carlos, es en esta área donde los mexicas fundaron su ciudad más importante, México Tenochtitlan. Esta ciudad se fundó en una isla localizada en lo que era el lago de Texcoco en el año de 1325. Como podrán ver en la imagen que está en su pantalla, la ciudad que fundaron los mexicas estaba rodeada de agua. Sin duda alguna, esto hizo que se volvieran excelentes pescadores, cazadores y remadores. Pero además de eso, se volvieron muy buenos agricultores, gracias a que utilizaron la técnica de las chinampas dentro del lago. ¿Y cómo se organizaban, maestra? En cuanto a la organización social, había 3 grandes grupos. En primer lugar estaban los nobles o pipiltin, que eran personas de la alta jerarquía. Eran los encargados de ayudar al tlatoani a gobernar y a disponer órdenes tanto en lo político como en lo militar. En segundo lugar, la gente del pueblo o macehualtin. Ellos estaban encargados de las labores como la agricultura, la alfarería, el trabajo en obsidiana y muchos oficios más.
Y por último tenemos a los esclavos o tlacoctin, que por lo general eran personas que tenían deudas y habían cometido delitos, por lo que habían perdido su libertad y ahora debían servir a otra persona. Cada cultura tan distinta, maestra. Así es, Juan Carlos, pero todas ellas son parte de nuestra historia cultural como país y es muy importante conocerlas. Si mal no recuerdo, los mexicas fue la última gran cultura antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Exactamente, y ese es un tema que veremos más adelante. Ah, muy bien. Pues bueno, yo no me canso de recordar a todas esas culturas, para nada. Perfecto, Juan Carlos. Hoy hicimos un repaso de las culturas mesoamericanas que vivieron en los periodos clásico y posclásico. Por el día de hoy y por mi parte sería todo. Maestro Noemí, le agradezco la clase de hoy. Repasar los conocimientos vistos en clases anteriores nos permite comprender mejor y poder avanzar hacia nuevos aprendizajes. Un gusto estar con ustedes en casa y con usted, maestra. Gracias, Muchísimas Juan gracias. Carlos. Hasta luego. Hemos terminado con las culturas prehispánicas, parte 2. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Hola amigos, estamos de nuevo en esta pausa activa, así que ya saben, a ejercitarse, a moverse un poco, a activarnos para seguir estudiando. Hoy vamos a hacer 3 ejercicios, 4 series, cosas muy sencillas. Hoy vamos a nadar, sí, vamos a nadar en nuestras casas viendo el televisor. Pues comenzamos con este calentamiento. Ahora sí, vamos a darle. Ya saben, empezar con el calentamiento, movemos la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, movemos los brazos hacia adelante, cambiamos hacia atrás, la cadera hacia el lado derecho, hacia el
¡Una serie más! ¡Hip hop! ¡Súbales de rodillas! ¡Hacia el pecho! ¡Y damos la palmada! ¡Descansamos! ¡Una más! ¡Natación! ¡Descansamos! ¡Y último ejercicio, Burpee! ¡Venga! ¡Venga! Con eso terminamos. Respiramos. Inhalamos aire. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos y con eso ya estamos listos para seguir con nuestros estudios. Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.